Reciban saludos. Vamos a ver este tema de categorización y codificación de la información, que es parte del estudio de caso para manejar la información. Entonces vamos a comenzar donde podemos recordar que, bueno, la investigación cualitativa está enfocada más que nada al estudio de casos de índole social, y pues al recabar la información, esta nos pide que tengamos un sistema, crear un sistema para manejar toda esa información. Entonces, lo que debemos de hacer es crear categorías que nos describan un poco a qué nos estamos refiriendo hacia esa información. A partir de esto, entonces ya podemos establecer una metodología, y entonces lo que vamos a conseguir es adecuar mejor la información, no tener una información en bruto, y entonces podemos empezar a generar lo que es nuestra teoría a partir de la información que estamos recabando. Entonces, primero, ¿qué es la sistematización? Entonces aquí lo que vamos a hacer es separarnos un poco precisamente de dónde obtenemos esa información. ¿A qué me refiero? A aislarnos de cierta manera, dejar esa parte subjetiva que tenemos al recabar toda esta información, todo con el fin de poder realizar reflexiones en base a la información precisamente, perdón que sea redundante con información, hacer reflexiones bajo todo esto que estamos recabando, y entonces generar hipótesis o supuestos que nos permitan acercarnos más hacia una, dice aquí, con lo que podemos establecer una realidad teórico-práctica, o sea, no solamente el hecho de recabar información por recabarla, sino tener esta reflexión, entonces empezar a hacer nuestras categorías y saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Entonces, con esto vamos a lograr también llegar a un punto en el cual podamos reflexionar sobre nuestro quehacer en ese momento de investigación, llámese el servicio social o las prácticas profesionales, y entonces vamos a tener un mejor manejo y un manejo más fluido de información, con la cual constantemente nos vamos a estar generando preguntas o cuestionamientos sobre los distintos caminos que estamos logrando observar de la información que vamos recabando, y entonces es un continuo reflexionar de este objeto o este sujeto de estudio. Eso sería la finalidad de sistematizar nuestra información, estar reflexionando constantemente acerca de lo que estamos investigando. Por otra parte, ordenar los datos significa precisamente esto, ¿no? Hacer esta distinción entre categorías que nosotros podamos generar, como dice, la conveniencia del investigador, o sea, de manera que yo puedo crear esas categorías en base a lo que a mí me interesa investigar de ese objeto o de ese sujeto de estudio. Y pues bueno, al iniciar la investigación,
puedo yo ya más o menos definir hacia dónde me estoy dirigiendo. Entonces ya puedo tener ciertas categorizaciones, qué es lo que voy a buscar o de qué manera voy a manejar la información. Pero estas también pueden ir surgiendo en algún momento de la investigación. No forzosamente siempre tenemos que categorizar desde un inicio. Eso lo podemos hacer precisamente cuando se da la recolección de la información. Si se dan cuenta, a veces tenemos tanta información que no nos damos abasto y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, precisamente por eso existe esta categorización, para que la información no nada más sea, como lo dice ahí, una masa de información revuelta y que no tiene un principio por dónde empezar a tratar la problemática, un punto climático de esa información y finalmente la parte de la finalidad, hacia dónde la estoy conduciendo. Entonces, si vemos aquí en el ejemplo, estoy teniendo una categoría 0, luego tengo una categoría 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 y así yo voy desglosando las categorías. Yo voy creando mis propias categorías en base a lo que a mí me conviene como investigador. Ahora, este tratamiento de los datos. Hay diversas formas de tratar los datos. En este caso vamos a ver este método de comparación constante que tiene mucho que ver con el análisis en la investigación cualitativa y lo que nos permite es crear cuestiones teóricas para precisamente manejar todos estos datos que estamos recabando. Entonces, ¿en qué consiste este método de comparación constante sobre los datos que estamos recabando? Necesito usar herramientas que quizá comúnmente en la investigación no se pensaría usar, que es la parte creativa, quizás la imaginación para saber hacia dónde me estoy dirigiendo en la investigación y finalmente esta utilización de un pensamiento complejo para ver diferentes aristas o picos hacia donde se está dirigiendo la información. Entonces, en este momento lo que tengo que dejar de hacer es tener ese pensamiento lineal. Y si estoy estudiando una temática en específico, solamente enfocarme en esa temática no es lo conveniente, sino abrir este abanico del pensamiento y ver diferentes puntos, quizás acercarnos a diferentes sustentos, a diferentes teorías, a otro tipo de análisis, a otro tipo de documentos, porque recuerden que lo que me permite la investigación cualitativa es avanzar en el proceso y si hay algo que pueda necesitar un poco de mayor amplitud o de generar más información sobre ese tema, puedo regresarme, ¿sí? Esto lo hemos visto desde el planteamiento, desde la formulación y desde los objetivos. Incluso a lo mejor mi objetivo, cuando yo voy trascendiendo a través, cuando voy caminando a través de la investigación, posiblemente ese objetivo pueda cambiar porque a lo mejor no lo puedo lograr y encontré un objetivo más viable para mi investigación y entonces lo que me permite esta investigación es retornar y reformular, ¿sí? Esto sería pues algo del método de comparación constante, que es lo que me permitiría
recorrer y estar haciendo reflexiones constantes sobre cómo estoy manejando la información. Ahora vamos a pasar a esta parte de categorización y ya vimos en un ejemplo anterior, en una imagen anterior, más o menos cómo la estábamos manejando. Entonces, aquí lo que me permite la categorización es precisamente clasificar este objeto o estos objetos de estudio en diferentes, en diferentes, por así decirlo, pues, adjetivos o en diferentes procesos, como lo dice ahí, procesos en diferentes situaciones. Un alumno en diferentes situaciones, un alumno con necesidades especiales educativas en diferentes situaciones, un alumno de diferentes contextos, algún tipo de estrategia, actividades pedagógicas o perspectivas incluso de un mismo objeto de estudio, a lo mejor desde otro punto de vista teórico, ¿sí? Y eso es lo que me permite la categorización. Ahora bien, la codificación. Esto no es más que ponerle un sello, ya sea una cuestión alfanumérica o puede ser un color en específico para diferenciar a una situación categórica para poderla manejar más fácilmente. Por lo regular, ahí nos dice que se utilice de preferencia la abreviatura de la categoría que estoy manejando, pero si yo me decido por usar colores, bueno, entonces tengo que, por ejemplo, saber que estos colores azules, que el amarillo, que el anaranjado o este café o el verde pertenecen a una misma categoría y entonces estoy haciendo un análisis sobre esa misma categoría. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Yo, en mis categorías iniciales, designé alumnos regulares, infraestructura educativa, alumnos con necesidades especiales educativas, evaluación, estrategias pedagógicas, reglamentos de operación y logros. Pero ya después, una vez hecho mi análisis de lo que realmente me interesa saber sobre este objeto de estudio, entonces yo lo transformo a estas subcategorías. Entonces, ya tengo en primer lugar mi categoría de alumnos regulares y defino subcategorías que es procedencia, de dónde viene el alumno, cuál es su contexto, etcétera. Y posteriormente tengo una categoría A2 que me habla sobre el rendimiento académico de ese alumno, si es un alumno regular o si es un alumno con retraso académico. Lo mismo sucede para el alumno con necesidades especiales educativas. Igualmente voy a ver su procedencia, de dónde proviene el alumno, cuál es su contexto, cómo se desarrolla, su nivel sociocultural, etcétera. E igualmente el rendimiento académico, si es un alumno que a pesar de sus necesidades cuenta con los conocimientos suficientes para estar en el grado en el que se está desempeñando o si también desafortunadamente está pasando por una situación de rezago. Ahora bien, la otra subcategoría, a partir de la categoría inicial de estrategias pedagógicas, en primer lugar definí estas propuestas para mejorar el proceso de aprendizaje. Y la siguiente fue estas propuestas para llevar a cabo la inclusión. Entonces, quise englobar estas dos porque ahora que estamos hablando de inclusión, pues precisamente tengo que ver cuáles son las mejores propuestas o cuáles son las mejores estrategias
didácticas y pedagógicas para poder hacer esa inclusión dentro de una misma aula con alumnos regulares y con alumnos con necesidades especiales. Y finalmente, en la parte de logros o de resultados, puse dos subcategorías que sería el intercambio de información entre docentes y el informe personal de la experiencia en el aula de cada docente que está teniendo este proceso de inclusión dentro de su propia aula. Ahora, ¿cómo se maneja todo esto? Yo a lo mejor puedo tener todo un discurso, como lo están viendo aquí en la codificación del texto, en donde lo que hago es, de todos mis datos que voy recabando a lo mejor en un diario de campo y voy haciendo mis anotaciones, entonces yo también voy a ir poniéndole una marca, por eso ahí está la parte de codificación. En este caso, para no confundirnos, yo utilicé estas escalas de color. Entonces, para alumnos regulares, su procedencia. Y entonces, en mi texto o en mis apuntes o anotaciones decía que los alumnos que acuden al centro escolar, en su mayoría, provienen de colonias aledañas a la institución, por lo cual, y puntos suspensivos. Entonces, obviamente ahí hay más información. Después vengo con esta parte del rendimiento académico, en donde me dice, son alumnos regulares dentro del aula P, donde se puede observar un avance académico, etcétera, etcétera. Y esta sería mi categoría con sus subcategorías, y la codificación tendría que ver con este color verde que yo estoy escogiendo para esta categoría, ¿sí? Aquí a lo mejor pude ponerle que a la categoría de alumnos regulares le va a corresponder el número 1. Entonces, en todo mi desarrollo de texto, en lugar de poner colores, lo que voy a hacer es que cada oración que corresponda a estos alumnos regulares la voy a numerar con el número 1 o con el número de la subcategoría, que en este caso, si regresamos a la parte anterior, sería A1. Ahora bien, alumnos con necesidades especiales educativas, igualmente, procedencia. El mínimo, es el mínimo porcentaje de alumnos con necesidades especiales educativas dentro de este contexto áulico, y dentro de los registros tenemos, etcétera. El rendimiento académico. Esta pequeña población de alumnos demuestra que las mayores deficiencias se encuentran por, etcétera, etcétera. Y entonces, la codificación que yo utilicé para esta categoría sería este color amarillo. En otro caso, tendría que haber usado, por ejemplo, aquí quizás B1 y para esta B2. No quiere decir que nada más tengo esas dos subcategorías. Ahorita es un ejemplo pequeño, pero yo podría tener más adelante más enunciados que se refieran a esta procedencia o a este rendimiento académico. Por otra parte, la siguiente categoría de estrategias pedagógicas dice las propuestas para mejorar el proceso de aprendizaje. Y entonces, dentro de mis anotaciones dice, dentro del contexto áulico se observaron múltiples necesidades, las cuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para las propuestas para llevar a cabo la inclusión, me dice que el proceso de inclusión es consensuado entre los miembros regulares y los miembros con las necesidades especiales educativas, además de los docentes, etcétera. Y entonces, yo para esta categoría utilicé el color azul, pero en el otro caso, si lo voy a numerar, o a lo mejor en este sentido, como nos decía ahí, puedo usar la abreviatura de la categoría. Entonces, a lo mejor en lugar de poner C1, C2, lo que puedo poner es Strat P para
señalar estas dos, pero en este caso está señalada con el color azul. Ya esto va a depender de cada uno de ustedes y cómo les guste manejar la información. Para algunos será más fácil manejarlo por color, a lo mejor para otros será ponerle un número, como en el caso de aquí, que sea A1 o A2, B1, B2, o hacer una abreviatura de esta categoría alumnos regulares y quizás poner AR y entonces voy a enumerar como AR. Y finalmente la última categoría de logros, que es intercambio de información entre docentes, en donde dentro de mis registros tengo que se han hecho diversos informes durante el ciclo escolar, los cuales nos hablan sobre las diversas estrategias que cada docente, etcétera. Entonces, esta es otra codificación del texto. Y finalmente este informe de la experiencia dentro del aula, donde es importante resaltar que el proceso de inclusión es pausado y debe llevarse, etcétera. Y entonces esta codificación para esta categoría la elegí en este color anaranjado. Pudo haber sido entonces D1, D2 o quizás la D nada más o la abreviatura de logros, log, etcétera, como ustedes lo quieran hacer. Pero hagan de cuenta que todas estas oraciones que yo estoy enunciando aquí quizás estén a lo largo de un texto completo. No necesariamente tienen que ir en orden. El sistema, la sistematización, se la pongo yo, la sistematización. Esto lo hago yo, ¿sí? Entonces, esa sería la parte de categorización y codificación de la información para que puedan tener un mejor manejo de toda la información que han recabado a lo largo de este servicio social, de donde están sacando la información para realizar este estudio de caso. Los dejo entonces con la bibliografía y posteriormente voy a mandarles otro video donde viene más explícito después cómo se hace todo este análisis de categorías. Entonces, nos vamos a ver próximamente en otro video donde vamos a seguir este tema del estudio de caso hasta llegar a la parte de los resultados. Entonces quedamos en que nos vemos próximamente. Les mando un saludo y se encuentren bien.